Muchas gracias, presidente. Vamos a continuar con nuestro programa, para lo cual les voy a presentar a nuestro compañero Teodulfo Huitrón. Permítanme un segundito. Teodulfo Huitrón Archundia es licenciado en Contabilidad y Derecho. Tiene entre su formación académica, pues maestría en Derecho Fiscal, especialidad en Evaluación Inmobiliaria y muchos posgrados. Entre ellos los principales está Derecho Inmobiliario, Criptomonedas, Inteligencia Artificial, por supuesto, Blockchain, Derecho Administrativo, entre otros. Él tiene además experiencia laboral como director en su empresa. También tiene muchas habilidades como el manejo de drones para levantamientos topográficos, por lo tanto es un experto en manejo de aplicaciones de inteligencia artificial y creación de aplicaciones para PC y para celular, programación, contratos, negociaciones, entre muchas otras cuestiones de experiencia profesional. Por favor, ayúdenme a darle un caluroso aplauso. Bienvenida. Gracias. Buenas noches. El día de hoy les voy a hablar de inteligencia artificial. ¿Ok? Siguiente diapositiva. Antes de hablar de inteligencia artificial, ¿qué decían cuando se inventó la electricidad? ¿Ok? Así es. Es percepción de la electricidad como inútil. Preocupación de seguridad, que se iban a quemar las personas, que competencia con el gas, o sea, cómo iba a funcionar más la electricidad, porque recuerden que en ese tiempo no había postes de luz, entonces el contraste era mucho de cómo, que iba a ser muy costoso, dudas de eficiencia y costo, la guerra de las corrientes, que muchos ahí está la historia oscura entre Tomás Tesla y Edison, que ahí hizo campañas, casi siempre la historia la cuenta el victorioso. Entonces hubo campañas de Edison en contra de la electricidad, para los que ahí apoyan un poquito nos enseñan en la primaria, ¿no? ¿Quién nos enseñan ahí en la primaria? ¿Quién fue así es, cuando él hizo campañas en contra de la electricidad? El efecto sobre el sueño y la salud, o sea que la gente no iba a poder dormir, porque recuerdan que en ese tiempo estaban ahí los más veteranos, ¿cómo se llamaban los que apagaban las luces en las calles? Así es, en ese tiempo había velas en las calles, bueno, eran unas tenían líquido o gasolina, en ese tiempo otro producto, y las encendían y las apagaban. Y aparte de eso, el impacto social y cultural. ¿Por qué les digo esto tan importante? Porque todos pensamos de la inteligencia artificial algunos pensamientos en este sentido. Entonces es para quitarnos, o más bien, para los que están en inteligencia artificial, saber que siempre ha habido pensamientos en contra de estos cambios. Siempre hay personas en contra de los cambios. Entonces, esta es una prueba de la electricidad de que los cambios son buenos. Siguiente. Internet. ¿Qué decían ahora del Internet? 1. Que iba a ser una moda pasajera. 2. Dudas sobre su utilidad práctica. 3. Seguridad y privacidad. 4. Acceso desigual a la brecha digital. Contenido inapropiado para los niños, o sea que los niños iban a tener mucho acceso. En ese tiempo, no sé si se recuerdan, no había pornografía, solamente había revistas en los periódicos. A los más veteranos creo que todavía ni siquiera habían revistas. Entonces
impacto en las relaciones sociales, aumento de la desinformación, riesgos para la seguridad nacional e impacto económico negativo. ¿Ok? Entonces, para que vean, les traje los dos ejemplos más importantes, que es electricidad e internet, que ahora no podemos vivir sin electricidad y sin internet. Entonces, ¿por qué les hago estos dos diapositivas? Para que se quiten todos los pensamientos negativos sobre inteligencia artificial. Siguiente. Ejercicio del vaso de agua que me va a ayudar vamos a hacer un acto de psicomagia. Entonces, me va a ayudar Alan. Entonces, todos tenemos conocimiento sobre la inteligencia artificial. Entonces, Alan va a pasar con un vaso de agua y ustedes van a vaciar ese vaso que tienen de conocimiento de lo poco o mucho que saben de inteligencia artificial. Entonces, pasa, los que quieran, los que no quieran. ¿Qué van a hacer? Virtualmente vaciar tu vaso de conocimiento de lo que sepas o no sepas de inteligencia artificial. Pasa, los que quieran ir rápido para irnos, porque solamente me dijeron 10 minutos todo. Pero así nada más, ok, está bien. Era virtual, pero lo están haciendo. Ese cóctel, sigue. Vas. O sea, todo lo que... Poco, sí. Vas, Brian. Vas. ¿Quién va? Entonces, los que lo quieran hacer, pasa rápido. O sea, para que tenga efecto este acto de psicomagia, lo tienen que hacer. Lo pueden no hacer, no están obligados. ¿Ok? Aquí no obligamos a nadie. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, ya. Entonces, ¿por qué les digo esto? Siguiente diapositiva. Conócete a ti mismo. ¿Ok? En parte yo me conozco a mí. Entonces, siguiente diapositiva. Ese soy yo. ¿Ok? Se puede ver normal, ¿no? Un poco rara la imagen, pero se puede ver normal. Siguiente diapositiva. Yo estoy regido por la carta 12 del tarot. Cada uno está regido por una carta del tarot. La mía es la 12. ¿Qué significa? Es el colgado. Entonces aprovechen un poquito lo que les voy a platicar el día de hoy. ¿Por qué va a ser? Porque soy una persona que ve las cosas con otro punto de vista. Ese es el colgado. Todo lo que voy a decir hay una tesis y antitesis. O sea, todo lo que voy a decir ya está, o sea, ya he solventado la tesis y antitesis. O sea, ya pueden decirme, no, yo pienso distinto por esto, también lo he pensado. O sea, hay un dicho, no lo puse ahí, pero es todo lo de sentido común ya lo he pensado. Siguiente. La duda que tienen muchos, ¿por la inteligencia artificial voy a perder mi empleo o van a cerrar mi empresa? La respuesta es muy probablemente sí. ¿Ok? Casi siempre escuchamos en conferencias, cursos, no sé, misas, no sé, en todas partes escuchamos no. Prepárate porque no, sí se van a perder tanto empresas como empleos. Siguiente. Sustitución. Les traje dos ejemplos. ¿Por qué se van a sustituir los animales? ¿Por qué? Eso es bien lógico. O sea, todo lo que les voy a decir es muy lógico. Un animal lo tienes que llevar a vacunar, le tienes que dar de comer y lo tienes que limpiar. Y se muere. Y aparte sufres la pérdida. Entonces, estos robots con inteligencia artificial, androides le voy a llamar, ¿sí? No sufren eso. Actualmente voy a maldecir, de separado, mal, espacio, decir, ¿por qué? Luego se molestan un poquito mis profesoras. ¿Por qué los niños fueron sustituidos por los perros? ¿Por qué? Existen muchos factores, no es el tema, pero ¿a qué iba? Han sido sustituidos en las casas los niños y actualmente inclusive muchos de ustedes que tienen sus hijos y más si viven solos en Polanco, en la del Valle,
le dices, oye, ¿cuándo vas a tener un hijo? Y tienen 3 perros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es más fácil cuidarlos, los puedes dejar solos, no los tienes que llevar a la escuela, no tienes que pagar una colegiatura. Entonces son cosas lógicas para su sustitución. Esa es la razón por la cual se van a sustituir en el futuro los animales por los robots. Es algo muy lógico. O sea, si quieren, por ejemplo, hacer un negocio, pueden entrar a todo lo que es inteligencia artificial, no solamente desde un software, desde un chip, desde una parte del animal, pueden entrar a ese tipo de negocios. Otro es el capital de trabajo. Actualmente ya no existen los mismos horarios, ya entró la norma 35 en México, ya se estresan los trabajadores. Entonces, ¿qué está pasando? De que es mejor tener un asistente virtual que tener un empleado. Es lo que están haciendo las empresas y hacia eso van a migrar la mayoría. ¿Ok? Entonces, actualmente todos quieren ser emprendedores. Muy pocos, es más, ya no va a haber casi recepcionistas, no va a haber casi carpinteros, va a haber una escasez en mecánicos. O sea, eso lo estamos viendo aquí, se van a acordar de mí, de que va a haber una escasez de empleos, de profesionistas. Actualmente pueden investigar cuántos contadores se titulan al año, cuántos abogados se titulan al año. Hay profesiones, ahorita ¿cuál está la moda? Ingeniería, ¿no? Hay ingeniería, inclusive creo que el de Escuela de Imagen Pública, antes se llama Imagen Pública, ahorita se llama Ingeniería en Imagen Pública. O sea, ahorita está de moda ingeniería. Entonces ahí están los 2 ejemplos. Se va a sustituir los animales y se va a sustituir las personas. Siguiente. Ahora, ¿por qué les pedí lo del vaso? La inteligencia artificial no es inteligencia y no es artificial. ¿Ok? Va de nuevo. La inteligencia artificial no es inteligencia y no es artificial. Siguiente. ¿Qué es entonces? Son matemáticas, son números. Esa actualmente es la inteligencia artificial. Un poquito, ¿qué es matemáticas? ¿Sí? Es amante del conocimiento. Quitándonos del romanticismo, las matemáticas, los números, es la inteligencia artificial que estamos conociendo actualmente. Siguiente. No los quise aburrir porque yo los he visto en pasadas sesiones y la verdad es que ya cuando empiezan a entrar al tema, sí lo quise mencionar porque es como base natural, que es cómo funciona la inteligencia artificial, que es un algoritmo. ¿Ok? Y ahí viene por ejemplo la explicación, que debe tener finitud, orden, precisión, entrada y salida. Ese es el lenguaje de las máquinas. ¿Qué significa? Si ustedes todo el tiempo le explican a sus hijos, y más si son muy chiquitos, cómo lavarse los dientes. Ese es el algoritmo. Es paso a paso, es una secuencia ordenada, finita de pasos. Así es como funciona un poquito la inteligencia artificial. Siguiente. Ejercicio de algoritmo. ¿Ok? Entonces aquí es igual. Si quieres tomar un vaso de agua, ¿qué tienes que hacer? Algo de sencillo. Ver el vaso, ubicar la jarra, tomar la jarra, calcular para servir el agua. Ese es el lenguaje de inteligencia artificial que van a tener, que tienen los robots. ¿Ok? Ahí les voy a hacer un ejercicio, pero ahorita lo hago. Siguiente. Test de Turing. Para los que no sabían, este test plantea cómo identificar una máquina de una persona. El día que se logre la confusión, ¿sí?, se cumple el test de Turing. ¿Qué significa? Que yo pongo, por ejemplo, a Enrique a platicar en una computadora y del otro lado pongo a un robot y a una persona. Y él me tiene que identificar quién es el robot. Por eso es tan importante en inteligencia artificial. Es el test de Turing. ¿Ok? Esa diapositiva se las mando, pero es lo más importante para mí de lo que es inteligencia artificial. El día que se logre confundir a una máquina en las conversaciones, como los chatbots, casi siempre en los chatbots siempre te das cuenta si es computadora o no es computadora, ¿no? Entonces, ese es el test de Turing y es muy importante. ¿Por qué es importante? Siguiente. Hay dentro de una publicación que hice, yo le llamo teoría de la obsolescencia del test de Turing. Ahí grábenla, fue hecha en México.
¿Por qué? Porque actualmente está vigente la del test de Turing, pero actualmente están de acuerdo que por la antigüedad que se hizo esa teoría del test de Turing, ¿sí? Todavía no se conocía nada de lo que hay actual, que es el Internet. Es más, la inteligencia artificial, ¿por qué surge? Dato curioso, tiene mucha antigüedad, inclusive antes del Internet, pero principalmente es por el spam. O sea, desde que se iniciaron los correos electrónicos, desde ahí querían identificar cuáles eran falsos y cuáles no. ¿Cómo se hace? Con ecuaciones matemáticas. Entonces, yo hice un poquito de introducción a esta teoría, ¿sí? Uno de mis inventos, y es de que el test de Turing ya no funciona. ¿Por qué ya no funciona? Porque no existía lo de la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, como no existía, pues no se imaginaban que actualmente es muy fácil confundir una máquina con una persona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya está rebasado el test de Turing. ¿Cuál es lo que sigue? Nosotros tenemos otros factores. Ejemplo, yo puedo decir a Omar con quién está escribiendo. ¿Por qué? O porque sé que está con los de la logia escribiendo, o sé que está escribiendo con un hermano que no está. Eso no te lo dan las computadoras. Esa intuición, ¿sí? O algo un poquito llamado metafísico, que es, solamente lo tiene el ser humano, ¿ok? Porque fuimos creados a semejanza de Dios. Entonces, esa chispa divina solamente la tenemos nosotros. Entonces, el test de Turing ya está rebasado. Actualmente se podría llamar, le pongo 3 nombres: test de intuición, que significa que si yo te digo, oye, ¿sabes qué? Tengo este micrófono, ¿en qué mano está? ¿Sí? Unas cosas son las matemáticas, pero nosotros tenemos algo que se llama la intuición o sexto sentido. Eso es lo que rebasa al test de Turing. Cuando las máquinas puedan hacer eso, yo lo dudo. ¿Ok? Ahorita vamos a avanzar un poquito más. Test metafísico y test de cero. Le pongo entre paréntesis teo porque no existe nada en la actualidad de eso. O sea, lo que tenemos, hago un poquito de paréntesis cambiando de tema, y en México existe muchas novedades en inteligencia artificial, muchas, o sea, estamos rebasando a muchos países en inteligencia artificial. Solamente es apoyarlo y echarle kilos y creer en el capital o en el conocimiento del mexicano. Siguiente. Ejercicio. Este es cómo funciona el detector de caras de un teléfono para desbloquearlo, detector de placas en el condominio y detector de huellas. ¿Cómo funciona? ¿Ok? Se hacen operaciones matemáticas. Las operaciones matemáticas son muy sencillas, o puede ser con imágenes ya precargadas, o puede ser con ecuaciones matemáticas en cuestión de la sombra del ojo, o en cuestión de la sombra del color, o en cuestión de sombra del ángulo que tiene tu cara. Entonces se hacen miles de operaciones matemáticas y eso es lo que te da el detector de ojo, de cara. Entonces vamos a hacer ahorita, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? ¿De qué corbata, sí? ¿De qué color tiene la corbata Omar? Entonces va a pasar súper rápido. Si quieres, pregúntale. Ese ahorita lo vamos a ocupar, pero si quieres a 3 personas que te digan de qué color. ¿Me la destapo? La corbata, sí. Pregúntale ahí a 3, ahí si nos ayuda Alan. Azul. De este lado. Azul. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué estamos ocupando? Haz de cuenta que no nos vemos. ¿Qué estamos ocupando? Probabilidad y estadística. Así funciona actualmente el desbloqueo, detector de caras y detector de placas. ¿Sí? No es algo cierto, son probabilidades estadísticas y ecuaciones. ¿Ok? Siguiente. Revoluciones industriales. Hasta la 4 está documentado y las otras de plano las inventé, o pueden decir otra palabra mexicana, ¿no? Es la primera revolución. Bueno, ¿sí sabían que ya había más de una revolución industrial? ¿Sí? Bueno, para los que no hay tema, yo también igual no sabía algunas, no sabía ni en cuál estábamos.
Entonces, primera revolución es producción artesanal. ¿Se recuerdan? Que fue cuando se volvió la producción en masa. Segunda revolución, nuevas fuentes de energía. Tercera revolución es electrónica e informática. Cuarta revolución, tecnologías digitales. En esa estamos el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Estamos en la cuarta revolución industrial, que son tecnologías digitales, y ahí entra lo que es inteligencia artificial. Quinta revolución, que no está documentada, era cuántica. ¿Ok? Actualmente las computadoras se comunican con 1 y 0. Las computadoras cuánticas ya existen. El 1 y el 0 lo pueden convertir a la vez. Eso los hace más potentes. O sea, todas las computadoras se comunican 0 o 1. Entonces, para decir, por ejemplo, ¿cuántos tienen celular? 0 es ninguno tiene celular, 1 es sí tiene celular. Entonces, Mauricio tiene celular, sería 1. Siguiente tiene celular, pues no se lo veo, puede ser 0. Siguiente tiene celular, puede ser 0. Entonces se comunica 0, 1. Las computadoras cuánticas, el 0 y el 1 lo cambian a la vez. Eso hace que sean muy rápidas. Ya existen, pero son muy caras todavía, pero van a existir. Cuando existan, vamos a pasar a era cuántica. O sea, cuando todos tengamos computadoras cuánticas. Eso no está documentado. O sea, si lo buscas en internet, sí aparecen las computadoras cuánticas, pero no está contemplada la era cuántica. ¿Qué más? ¿Tiene faltas de ortografía? Porque lo hice súper rápido el día de hoy, dentro de mis compromisos. No la hizo la inteligencia artificial. No, esta sí no la hizo la inteligencia artificial. Y les iba a decir desde el inicio, ¿no? Y le iba a poner hasta una excusa de lo hice súper rápido. Lo empecé a hacer desde las 4, ¿no? Y me vine rápido para acá. Sexta revolución industrial, inexistencia, tiempo, materia y gravedad. Esa es la otra era que yo pienso que va a existir, que es inexistencia, ahí para que lo corrijas, y en sexta, inexistencia de tiempo, materia y gravedad. ¿Qué significa? Que no va a existir tiempo y materia. ¿Qué significa? Que se van a poder, las moléculas, átomos, se van a poder mover del lugar de acuerdo a nosotros como querramos. ¿Qué es lo de la teoría de las cuerdas? O sea, con las computadoras cuánticas y con la inteligencia verdaderamente artificial se va a poder comprobar lo de la teoría de las cuerdas. Siguiente. Es lo que le decía, inteligencia artificial, inteligencia cuántica, razonamiento cuántico. ¿Por qué lo pongo como México? Porque no existe todavía, o sea, no existen estudios. Todos estamos en cuanto a la inteligencia artificial, pero no existen estudios en cuanto a inteligencia cuántica o razonamiento cuántico. O sea, esa área todavía no está, por eso le puse bandera de México. Siguiente. Blockchain. Aparte de la inteligencia artificial, quiero explicarle varias tecnologías para bagaje cultural y para que tengan conocimiento y cómo se ocupan. Uno es el blockchain. Levanten las manos, ¿quién sabe cómo funciona? Para saber cómo explicarlo. Ya, perfecto, tenemos especialistas. No, Juan de Dios, es más, yo desde sin inteligencia artificial, con la intuición del test de Turing, sabía que quien me va a hacer pregunta es Juan de Dios. Ya estaba predicho, ¿cierto o no? Te dije, cuando pregunte Juan de Dios, me ayudes con las respuestas. Siguiente, entonces, ya hicimos eso. Ese ejercicio que hicimos de ¿qué color de corbata tiene Omar? ¿Sí? Se le preguntó a distintas personas, ¿ok? Cada persona responde, ¿sí? Esa respuesta que cada persona hace puede decirme alguien que tiene corbata amarilla, ¿ok? Entonces, son distintas computadoras, ¿sí? Distintos bloques, ¿ok? ¿Sí? Que dan una respuesta. Es el blockchain, son distintos bloques. Te digo, muchos vivimos en la ignorancia o mala educación, por eso les pedí de vaciar el vaso de agua, porque muchos creemos que el internet en verdad es internet, cuando existen tubos, ¿sí?, que pasan en medio del mar, que comunican a todas las computadoras. No sé si las han visto. Entonces, el blockchain es esa red de computadoras que están enlazadas, que no existen, que se pueden inclusive existir fuera del sistema, de tal manera que determinan si una operación es cierta o no. Ya los certificados que entregan muchas escuelas,
¿sí? Por ejemplo, no sé, no hago anuncios, pero por ejemplo ITAM, otras universidades te entregan el certificado en blockchain. ¿Qué significa? Que está en distintos bloques, tienen un área de distintas computadoras o distintos bloques. Eso es blockchain, distintos bloques, cada bloque dice una respuesta, como el día de hoy. O sea, es como si yo le preguntara, ¿no? ¿Sabes qué, Tony? El día de ayer asistió Enrique. Sí. Ok, le pregunto ahora a Karen. Karen, ¿el día de ayer asistió Enrique? No sabe, ok. Vamos una a una, 50%, 50%. Brian, ¿el día de ayer asistió Enrique? Sí. Entonces la regla es el 51%. Cuando responde el 51%, automáticamente se tiene por cierta y en eso aprueban, significa que está autorizado la pregunta blockchain. Siguiente. Criptomonedas, otro tema. Ya vimos lo que es blockchain de manera muy sencilla y creo que todos lo entendieron, ¿vale? Criptomonedas. Esta tecnología de blockchain que vimos anteriormente, se crearon, ¿sí?, activos digitales que son, legalmente en México son contempladas como las marcas, los activos intangibles, así son. Se quiere que se maneje como moneda, pero actualmente es como un activo intangible, como una marca. Entonces, actualmente existe ese cajero BTM, que son Bitcoin. Entonces, ¿por qué no ha tenido éxito las criptomonedas? ¿Vale? Que yo se lo he expuesto en varios foros, ¿cierto? Alan, ¿cuánto tiempo tardas en sacar tu Bitcoin del cajero? 3 minutos. ¿Cuánto sacan si usted lo sacan, por ejemplo, en una tarjeta de débito? Inmediato. Entonces, esa diferencia de tiempo hace que inclusive es hasta 15 minutos, ¿no? Esa diferencia del tiempo hace que tú vayas a los cajeros de BTM, hay uno en Medellín, ¿cómo se llama? Uno donde venden hamburguesas. Mejor te sientas, te pides una limonada para que se confirme la operación. Eso hace que el día de hoy no tenga auge las criptomonedas. ¿Qué pasó en Salvador? ¿Sí? Que fue más osado. Financió las operaciones, o sea, creó un fideicomiso. Las operaciones se realizaban en su momento, pero eran respaldadas por el fideicomiso y ya luego el fideicomiso le entraba el dinero. Pero, ¿por qué no tiene tanto auge? Porque actualmente se tarda en preguntar a miles de máquinas. Son miles de máquinas. Entonces se tiene que contestar el 51% para identificar que es cierto y entonces ya te dan tu criptomoneda. Por eso es de que no ha tenido tanto auge Bitcoin. ¿Ok? Que va a crecer. O sea, va a crecer su precio, pero dudo su operación. La única persona que puede solucionar el auge de Bitcoin va a ser las computadoras cuánticas. Si tenemos computadoras cuánticas, la mayoría, las operaciones van a ser en cuestiones de segundos y supongo que eso va a hacer que suba muchísimo en ese momento. Actualmente existen otras, entonces ese es el beneficio, pero quería que se fueran con el conocimiento de qué es blockchain y qué es criptomonedas. Siguiente. NFT, nada más para que se queden con ese dato, que tuvo mucho auge en su momento, eran como imágenes de arte digital. Eso era lo que era NFT, ¿ok? Igual, ¿dónde se guardan? En los blockchain. Siguiente. Contrato digital, eso sí lo van a vivir mucho ustedes. Los contratos digitales, estos contratos se guardan en blockchain, no se guardan en servidores. ¿Cuál es el beneficio? Que si el día de mañana se cae el internet, los blockchain siguen funcionando, o sea, tu computadora de casa sigue funcionando. Entonces la computadora le da oportunidad de decir si es cierto o no es cierto la operación. ¿Ok? Entonces eso se llama contratos digitales. ¿A qué vamos hacia el futuro si tiene auge? Es de que el día de hoy, por ejemplo, se renta este lugar, ya no hay quien te atienda. O sea, simplemente llegas, ¿sí? Pasas el código te dice si en verdad rentaste, le pregunta a varias computadoras si en verdad está rentado por Rotary y Frank Devlin este lugar, le contestan las computadoras 50 más 1 que sí, significa que sí está, se libera el código, se abre la puerta y ya pueden pasar. Eso es bajo smart contract o contratos digitales. ¿Dónde están respaldados estos contratos digitales? En
blockchain, ¿vale? Que es distinto totalmente a los contratos que vemos, de tipo Acrobat o tipo muchas empresas que rentan contratos digitales. Siguiente. Ahora, una teoría igual, voy a decir la palabra, pero aunque la diga, una jalada de Teo, perdón. Otra. Estamos regrésate. Estamos en un programa muy sencillo, pixeleado. ¿Por qué? Ustedes van a decir si sí o estoy loco. Siguiente. ¿No se alcanzan a ver? ¿Se alcanza a ver alguna? Son todas las teorías que hay, que existen en la naturaleza. ¿A qué me refiero? ¿Cuántos tienen los pétalos? Una rosa, ¿cuántos pétalos tienes? Los suman y coinciden matemáticamente. La zona áurea de los caracoles. ¿Sí? Áurea. Ajá. Entonces hay varias teorías ahí. Ángulo divergente, proporcional en el ADN, simetría bilateral y radial, simetría fractales, la de... Así es. En sí, Matrix está hecha por entonces, así es. Entonces, todo esto, sí, se ha visto y está demostrado todo, desde los pétalos, desde cuando se ve una molécula de hielo, ¿sí? ¿Qué forma geométrica tiene? Entonces, todo esto está demostrado. Desde, ¿qué significa para mí? Para mi teoría, es una programación. O sea, estamos programados muy sencillamente, porque se repiten esos patrones, ¿sí? Tan es así que es el hombre de Vitruvio. Entonces se repiten, o sea, como que a nuestro programador, a nuestro Gado, le dio flojera un programa cuántico, y lo único que hizo fue muy sencillo, una programación sencilla y repetir cosas y patrones. Por eso es de que se repiten cosas y patrones en distintos lados, en reino animal, reino mineral, estamos, ¿sí me explico? O sea, estamos hechos de forma muy sencilla. Siguiente. Entonces volvemos igual a lo que es conócete a ti mismo. Siguiente. Algunas cosas que van a existir para si quieren invertir o si quieren crearlas. Carril de autos. O sea, en el futuro va a haber carril de autos con inteligencia artificial. ¿Qué significa? Que un carril vas a ver en qué velocidad vas y a qué distancia vas y a qué destino vas. Y ese carril va a programar la ambulancia, la que va a ambulancia así de urgencia, y va a programar y va a hacer cuenta que mandar los autos a otro lado, y los que van a cierta velocidad van a ir en un carril, y los que van a cierta velocidad a destino más lento van a ir en otro carril. Alimentación programada y producida, igual. La alimentación al futuro, por la escasez, va a tender a ser programada. ¿Qué significa? Que de acuerdo a tu estudio de ADN se va a revisar qué debes de comer. Punto. Y eso estamos a un paso, O sea, estamos, yo creo que a 10 años de que ya muchos se alimenten así. Siguiente, androides programados para ser abogados. Existen ya jueces, en blockchain ya existen jueces. Es más, ya existen, hay uno que se llama la mayéutica jurídica, que significa que mediante logística y fórmulas redactas tu planteamiento de demanda para que resuelva el juez. Vámonos un poquito más rápido porque ya están aburriendo. Entonces vamos a siguiente, aplicaciones actuales de inteligencia artificial, creación de planos, menos rápido, creación de planos, campañas de marketing digital, arte, música y pintura, diagnóstico de enfermedades y elaboración de documentos legales y resolución. Me decían ahí a los dentistas de que ya existe, por ejemplo, ya todo con digital, se hace el esquema, te hacen tu prótesis digital, pero que todavía cuando haces la musculatura, la inteligencia artificial todavía no mide la musculatura en las prótesis dentales con inteligencia artificial. O sea que eso es más el experto de aquí de nuestro doc. Pero va a poder hacer algo. ¿Por qué lo digo esto y por qué quise agarrar este tema? Porque muchos van a poder entrenar, se llama, la inteligencia artificial. ¿Qué significa? Que todos sus conocimientos y experiencia va a poder ser a libros. Esos libros se cargan a inteligencia artificial y todo lo resuelves en base a los conocimientos del doctor. Siguiente. Elecciones. ¿Qué dice inteligencia artificial en elecciones? No sé si se va a equivocar o no, pero mañana será noticia o lo subiremos a redes. De acuerdo a inteligencia artificial, dice, ¿quién va a ganar las elecciones? Ahí dice. ¿Ok? Eso es lo que dice inteligencia artificial. Y rápidamente
Deja de proyectar pantalla para proyectar algo. Mañana veremos si es cierto o no. Ahí le subes volumen, por favor. Por ejemplo, ¿cómo funciona ¿Tienes algo antes planeado? ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? A veces. ¿Qué quieren preguntarle? Para los que han usado, como Tony ya sabe hasta, yo creo que es su novia, y ya le puso nombre. ¿Cómo se llama tu novia? ¿Cómo se llama tu novia, Tony? No, ¿cómo se llama la artificial? ¿Todavía no? Ejemplo, ¿qué quieren preguntarle? Para los que no lo han usado. ¿Cuál es el tamaño del universo? ¿Mande? ¿Cuál es el tamaño del universo? ¿Cuál es el tamaño del universo o...? El tamaño del universo es inmenso. Cambia de pregunta. Creo que no vamos a perder nuestros empleos. Mira, un ejemplo. Dame una campaña de marketing digital como si fueras profesionista. Estoy en la Ciudad de México. Es una empresa de homeopatía, de medicamentos. Y mi competencia se llama Sergio Castelar. Sergio, repíteme tu apellido. Valtierra. Entonces, dame una mejor campaña de marketing digital para esta tienda de homeopática. Y dame un presupuesto financiero. Si sale bueno, le hago la competencia a la Entiendo. Veamos. Para destacar tu empresa de homeopatía en Ciudad de México, te propongo una campaña Entiendo. Vamos a llamarla Tu Bienestar Natural. La campaña tendría contenido educativo en redes sociales, enfocado en los beneficios de la homeopatía. Utilizaríamos testimonios de clientes y comparativas sutiles pero efectivas con la competencia, destacando la calidad y ética. Y ya, es todo. Invitamos a nuestro presidente, por favor, que nos acompañe a hacer la entrega del reconocimiento. Chicos, ¿dónde está Chiguas? ¿Chiguas? ¿O ya se fue? ¿Chiguas? Ya se fue a las elecciones. ¿Se fue el baño? ¿Chiguas? Yo no quería que se enterara, pero chicos, por Bueno, Teo. ¿Chiguas? Bueno, Teo, a nombre del Club Rotario, tu Club Rotario. Bueno, primero comentarte algo muy rápido, ¿no? Yo pienso que aquí hay una disyuntiva, ¿no? Entre los que son humanistas, como Elon Musk, el de Tesla, y que él le apuesta todo a la robotización y a la inteligencia artificial y al querer invertir cada vez más en inteligencia artificial porque al parecer las máquinas, la inteligencia artificial generativa, como le llamaron hace un momento, pues es quien nos va a traer la solución a la humanidad. Ya vemos otros que a pesar de que quisiéramos esa teoría, creemos que la humanidad está en extinción. Ese es mi caso en particular. Cada vez nos exige menos razonamiento. Estamos hablando de un proceso, mira, 1000 años para el tamaño del universo, que son 9 billones de años tiene de existencia la Tierra, 9 billones. La humanidad tiene 10,000 años apenas. O sea, estamos viendo un segundito de nada, de un año calendario. Y creo que a pesar de que hemos vivido muy poquito como especie, 10,000 años hemos alcanzado mucho avance. Y a lo mejor esta inteligencia artificial generativa, las máquinas que vamos a crear, porque cada vez los conocimientos está demostrado que crecen de manera exponencial, a lo mejor creamos o damos vida a una especie
que puede ser superior o que va a alcanzar mayores conocimientos o descubrimientos mejores que los nuestros, ¿no? Porque la verdad es que con nuestros sentidos y nuestras capacidades, nuestra intuición, nuestra vista es súper imperfecta, nuestro oído es imperfectísimo, nuestro olfato es imperfectísimo, los perros huelen mejor que nosotros, ¿no? Somos una especie de verdad que nuestros sentidos tienen un límite, ¿no? Entonces quizá encontramos la manera que por medio de inteligencia artificial seamos superados, ¿no? Y entonces ahí sí vamos a encontrar el fin del universo o el tamaño del universo, ¿no? Quizá, hasta ese momento. Entonces yo te felicito, creo que tocaste un tema que a muchos nos apasiona, que muchos estudiamos y que muchos quisiéramos creer que la humanidad está adaptada para poder sobrevivir y para poder hacer de la inteligencia artificial una herramienta que nos ayude para conservar lo que el doctor Wong nos hablaba y nos decía en la reflexión rotaria. Entonces, Chihuas, eso, muy bien, ya regresaste del baño, muy bien. Entonces, a ver, te voy a entregar el Chihuas este reconocimiento. Muy bien, mi estimado Teodulfo, le voy a dar lectura al reconocimiento. Vente acá. Gracias por habernos dado esta plática tan interesante. Mucha gente no sabíamos a ciencia cierta qué venía detrás de la inteligencia artificial y tú supiste dárnoslo a entender de una forma no técnica, sino más práctica, como lo comentaste. Y hoy tuve una reunión donde la inteligencia artificial se utiliza para problemas de adicciones y para problemas de depresión. Entonces, por ahí la Organización Mundial de la Salud precisamente tiene en la página tiene una mujer, creo que se llama Susana, no creo cómo se llama, sí, que te reconoce según el tono de voz, según tu rostro, lo lee a través de la cámara, etc. Y te ayuda, ¿no?, a salir adelante a través de consejos y comentar contigo, platicarlo, etc., ¿no? Entonces, creo que la inteligencia artificial, más allá de ir a facilitarnos nuestras labores diarias, también va a facilitarnos con nuestras cuestiones humanas de salud y sobre todo, pues, darnos aprendizaje también. Entonces, Teodolfo, te entregamos este reconocimiento a nombre del Club Rotario Frank J. Devlin, Anahuac Tacubaya. ¿Y quiénes firman? Firmándolo Omar Contreras Borbón, es el presidente, Axel Narváez Esquivel el secretario, y un servidor, Edgardo Prieto. Uy. Felicidades.